Hola a todos. Hoy la cosa va de rotuladores pincel, como podéis ver. Os voy a decir cuáles me gustan más para iniciación y cuáles son más fáciles de manejar. Empezamos desde aquí. Los de punta dura para iniciación son los mejores. A mi parecer, el que más me gusta es el Tombow, que se parece bastante a los Pentel Touch, pero tiene algo que hace que me guste más. No sé si es el color de la tinta, la fluidez con la que escribe, no sé. Yo para iniciación siempre recomiendo este Tombow, pero el azul. El verde es de punta blanda y va a ser más complicado de usar. Por grosores de punta en los Pentel hay tres tipos. El de punta más chiquitita, un intermedio y uno un poco más grande. Luego estos dos tienen el mismo tamaño. Uno es de punta blanda, entonces el trazo ascendente con la punta cuanto más blanda sea, más complejo es controlar ese trazo, ahora lo veremos. Tienen el mismo tamaño. Luego está el con doble punta, que es también tipo punta blanda, pero tiene dos colores, que es lo que lo hace bastante interesante. Pues este me lo he llevado yo de viaje solamente este rotulador y está muy chulo porque cuando te apetece hacer un poco de lettering, pues tienes la parte negra para hacer letras y el gris para darle algún toquecito como sombras, etcétera. Está muy guay. Luego el Pigma FB de Sakura, que también es un tamaño de punta pequeño, pero es también un poquito blando. Para iniciación no lo recomiendo tanto quizá. Y luego punta un poquito más larga son estos dos los que tengo dentro de lo que son los pinceles pequeños. Tenéis el Pigma Brush, que está bastante bien. Sí que es verdad que hay que tener un poquito de control en el trazo para poder usarlo. Y el Pentel con sus tintas de recambio, que este ya tiene una punta más tipo pincel de verdad, no tan compacta. Vamos a empezar a probarlos. Os voy a enseñar las distintas puntas para que veáis las que son similares en tamaño. Veis que son prácticamente iguales. Este también. Estos tres son casi del mismo tamaño. Luego dentro de los Touch se ve perfectamente que hay como tres tamaños diferentes. Ahora los probaremos en papel. Luego está este, que es muy parecido al Fude-no-Suke y tiene la doble punta, que si os fijáis son exactamente iguales las dos puntas. Esta es la gris y esta es la negra. En cuanto a tamaño, este también es chiquitito, pero como os decía es más similar al de punta blanda. Y los intermedios, que ya se ve que el pincel no es tan compacto, y en este pues ya os vais a dar cuenta de la gran diferencia. Este tiene tinta líquida con recambios, como podéis ver, es una pasada, pero hay que tener ya bastante más destreza para controlar este pincel. Vamos a probarlos por orden. Este es de Pentel. Este se encuentra bastante fácil. Voy a hacer los trazos para que veáis el tamaño. Estos Pentel los conseguí en un pack de 3. Este es un pelín más blando, por tanto requiere un poquito más de precisión en el trazo. Y si os fijáis en la tinta, también es más oscuro, el otro es más gris. Este es Pentel Touch. Y este también es un poquito más blando. Quizá debería haberlo hecho un poco más grande. Voy a poner aquí, a ver.
veces te voy a indicar también. Ahora los Fudonosuke, que sería similar a este, la alternativa a este. En puntadura son prácticamente iguales, un pelín más flexible esta punta, de modo que te permite hacer unos trazos más gruesos de bajada y más finos de subida, porque es bastante dura la punta y no necesitas tener tanto pulso para controlarla. Si os fijáis, es súper sencillo controlar este trazo, por eso recomiendo muchísimo el Tombow. De hecho, es tan sencillo controlarlo que puedes escribir finito con él. No haría falta usar un rotulador de punta fina. Si os fijáis. Eso es un consejo para cuando uséis rotulador de pincel. Id girando según vais escribiendo para que no sufra siempre la punta hacia el mismo lado. Si yo hago esto, todo el rato lo tengo hacia el mismo lado, la punta se me va torciendo. Si lo voy girando, no hace falta que lo estés girando todo el rato, pero si a lo mejor cada palabra o cada 2 letras o algo así, ir girándolo. Yo tengo la manía de girarlos, entonces nunca he tenido el problema de que las puntas se me queden torcidas. Pero para cuidarlos un poquito, recomiendo girar el rotulador. Este es el mismo en verde, que es el de punta blanda. Vais a ver cómo hay que tener un poquito más de pulso e ir más despacio. Te obliga también a ir más despacio, cosa que es buena, pero puede ser un poco desesperante al principio, lo digo por experiencia. Aunque es lo suficientemente resistente, lo suficientemente firme como para poder escribir con él también. Sería un intermedio respecto a los blandos de Pentel. Como una dureza media quizá. Y ahora el negro del Dual Tip, que es un pelín más blandito. ¿Veis? Con este es un poco más complicado escribir normal. Para que se diferencien, voy a poner aquí para que nos acordemos de la diferencia entre uno y otro. Y ahora la otra parte de este, que es en gris, es exactamente igual, la misma dureza que la anterior, es decir, que su otra punta. Y sería la otra parte del Tombow Dual, pero el lado gris. De modo que tú puedes hacer una R, por ejemplo, y luego darle la sombra en gris, que es la gracia que tiene este rotulador. Tienes los dos colores en uno solo. Pasamos al Pigma FB. Os recomiendo, antes de hacer un trazo,
recordar la sensibilidad del rotulador, porque si no es una locura. Este es un pelín más flexible, de modo que nos permite hacer un trazo grueso más grueso que los demás. Con el tamaño de punta que tiene, si os fijáis, estos trazos son más gruesos que los anteriores. Este es bastante blando, pero aún así, con mucho cuidado, me permitiría escribir. Y pasamos a los intermedios, el Pigma Brush, que si os fijáis tiene una punta muy flexible, o sea que queda muy bonita para hacer estas gotas, pero requiere mucha más precisión a la hora de hacer tus trazos. Hay que ir muy despacio para que quede bien. Con este ni siquiera voy a intentar escribir. No. Y este es soft. Y por último, el Pentel, que este es como acariciar el papel. Si os fijáis, el pincel se abre y se cierra. Este es mucho más complicado de manejar. Sería más para caligrafía oriental. Está más indicado para eso. Eso sí, la tinta de estos es una pasada. Tiene el ancho más o menos de un Tombow, ya lo voy a añadir. Este sería el Tombow, pero la punta del Tombow es bastante más gruesa y más manejable. Mucho más recomendable que el Pentel, que sería el Tombow ABT. Y hasta aquí los pinceles. Entonces, para iniciación yo recomiendo el Tombow Hard, y si quieres hacer algo más en un formato más grande, el Tombow ABT. Hay otras marcas que no he probado, tipo Karin, Artline, Tatler, tienen algunos de pincel que podrían ir bastante bien por lo que he oído, pero yo no los he probado, así que no te los puedo enseñar. Estos son acuarelables, así que te pueden dar mucho juego y el pincel es bastante bueno. Eso sí, si lo usas en papel de acuarela, procura que sea un papel de acuarela muy liso, con poca textura, para que no se te estropeen los pinceles. Y hasta aquí todo lo que os tengo que enseñar hasta hoy de rotuladores pincel. Lo básico, comparativa, para que puedas verlos, cómo se comportan y elegir el que más te guste. Hasta la próxima.